Argentina está en el top 5 de los países con mayor cantidad de dólares estadounidenses per cápita. Los argentinos nos despertamos mirando el pronóstico del tiempo y el peso de la moneda estadounidense. Comercializamos los inmuebles en dólares, firmamos contratos en dólares y los comerciantes y productores mueven los precios según la oscilación de la moneda norteamericana. ¿Y cómo empezó todo esto? Muchos especialistas señalan a 1975 como el año cuando se inició la fiebre del dólar en la Argentina. Ese año, el gobierno realizó una devaluación. Llevó el dólar desde 10 hasta 86 pesos para fin de año. Entonces, el precio del dólar empezó a interesar no solo al mundo financiero y a las clases con mayor poder adquisitivo, sino también a las clases medias, a los jubilados y a los trabajadores. La moneda argentina ya no era confiable. El dólar paralelo no es algo del siglo XXI. Ni la inflación, ni el problema de los alquileres, ni tampoco el dólar turista. Es como vivir en el día de la marmota, ese que nunca se deja de repetir. Ese que nunca se deja de repetir. Con esta premisa, un creador argentino adaptó nuestro juego nacional, el estanciero, y creó el remando en dulce de leche. Con todos estos problemas que son tan nuestros como el mate. Muchas veces cuando se te perdía un billete del estanciero, para reponerlo salía más caro el billete del juego que su equivalente en peso argentino. Qué resistencia este, Aguantó todo lo que pudo, Rosas. No tengo dudas que en momentos de cuasimonedas, en medio de la confusión entre patacones, lecop, huarpes, bocade, incluso el peso devaluado, alguno habrá engañado a alguien pagándole con los billetes del estanciero. En todas las crisis económicas, la fiebre por el dólar crece, crece y crece, porque es la única variable que nos da algo de seguridad. Todo empezó a mediados de los años 70. El 25 de mayo de 1973, después de 18 años de proscripción, el peronismo volvió a gobernar el país. Para su regreso, Perón se había apoyado en sectores con pensamientos y expectativas muy diferentes. Lo único que los unía era la figura de Perón. Y a veces, ni siquiera eso. Internas dentro del peronismo, movimientos armados, sindicalistas, empresarios, exportadores, productores agropecuarios, cada uno con su agenda propia. Si Argentina no lograba encontrar estabilidad institucional, menos aún podría lograr estabilidad macroeconómica. El gobierno militar le entregó a Perón un país en llamas, un 64% de inflación, descontento en los sindicatos, una deuda externa que llegaba a los 6.200 millones de dólares, las reservas en picada y una preocupante salida de capitales. Y no nos olvidemos, el déficit fiscal representaba 8 puntos del PBI. La tasa de desempleo era 6,6% y el salario real ya había caído más de 10. Este era el contexto en el cual se tuvo que desarrollar el plan económico. El ministro de Economía de Perón en esa época era José Bergelbart y buscó básicamente poner en orden la economía. ¿Cómo? Primero había que aumentar los salarios, para después congelar los precios y los salarios, y así frenar de una vez por todas la inflación. Para esto, el gobierno creó el llamado Pacto Social entre todos los diferentes actores de la sociedad. Entre mayo de 1973 y octubre de 1974, el plan mostró buenos logros. Redujo la inflación del 80 al 30%, la desocupación pasó del 6 al 4%, y hubo un aumento de 800 millones de dólares en las reservas, al tiempo que el PBI crecía un 5%. Pero el plan tenía sus puntos débiles. Entre 1972 y 1974, el gasto público aumentó un 65% en términos reales, lo que significó un incremento del déficit del 79%. Por otro lado, al impulsar subas salariales nominales en un ambiente de fuerte inflación, tuvo que imponer controles cambiarios para evitar una nueva devaluación. En el plano político se vivía un clima de extrema violencia que generó grietas en el pacto social. Y finalmente se sumó un contexto internacional muy difícil que terminó afectando a todos los precios internos de nuestro país. Entre 1972 y 1974, el gasto público aumentó 65% en términos reales. Como consecuencia, el déficit creció un 79%. Los mayores gastos se hicieron en el área de seguridad social y en las transferencias hacia las provincias.
El 6 de octubre de 1973, una coalición liderada por Siria y Egipto atacaron a Israel en una represalia por la Guerra de los 6 días de 1967. Fue la guerra de Yom Kippur. Estados Unidos, como pasa ahora con Gaza, fue el mayor patrocinador de la ofensiva de Israel. Y los países árabes exportadores de petróleo no se lo perdonaron. La OPEP anunció un recorte en su producción y un embargo para Estados Unidos y para otros países occidentales que también habían apoyado al Estado hebreo. El precio del petróleo se cuadruplicó en apenas meses y el impacto fue global. Hubo recesión, inflación y hasta racionamiento de energía en varios países desde Europa hasta Estados Unidos. En este contexto, la Argentina sufrió un duro golpe en su balanza comercial. El país tuvo que contraer deuda para pagar un 40% más para la importación de energía e incluso tuvo que establecer medidas de racionamiento energético especialmente para el sector público. Además, Europa tomó medidas proteccionistas y suspendió la importación de carne de otras zonas. Y el 60% de la carne de exportación de Argentina iba hacia ese continente. En el plano doméstico, la muerte de Perón hizo que aumenten las divisiones internas dentro del peronismo y creciera la violencia política. En septiembre de ese año, Montoneros pasó a la clandestinidad. Finalmente, Bergelbar decidió dar un paso al costado. Así entró en escena Alfredo Gómez Morales, pero su mandato fue muy breve, duró solamente 9 meses en el cargo. La situación política se iba complicando cada vez más. Las organizaciones armadas intensificaron sus ataques, secuestros y enfrentamientos. Los grupos armados peronistas cuestionaban el programa económico considerándolo no peronista y crecieron los conflictos entre los empresarios y los sindicatos. Gómez Morales finalmente renunció y asumió en su lugar Celestino Rodríguez. Gómez Morales estuvo 9 meses, no hizo absolutamente nada. Política económica, 9 meses, pueden parir un monstruo o un ángel. Parieron un monstruo. El monstruo se materializó en el Rodrigazo. Celestino Rodrigo fue ministro de Economía solo por 48 días. Desde el 2 de junio al 17 de julio de 1975. Aplicó un plan de ajuste muy grande. En los primeros meses del 75 era obvio que algo iba a ocurrir, etcétera, etcétera. Pero yo creo que si yo hacía una encuesta referida a cuánto cree que va a aumentar la tarifa o el dólar, cosas por el estilo, nos íbamos a quedar cortos. El primer día duplican el tipo de cambio, duplican las tarifas, etcétera, etcétera, en el entendimiento, esto lo aclaró después Rodrigo, de que las paritarias habían aumentado 38% y que estaban cerradas. Se manda una devaluación brutal sin contemplar el mundo obrero. La clave es que nunca des una orden que no se va a poder cumplir. Y si vos crees que vas a poder devaluar el 100% las tarifas y que no vas a aumentar los salarios, estás dando una orden que no se puede cumplir. Su plan incluía una serie de medidas de shock que produjeron la devaluación del peso, un aumento de los servicios y de los combustibles hasta 180% y topes a los aumentos salariales acordados. Celestino también tenía un costado esotérico, era muy cercano a López Rega y gran admirador de su libro de esoterismo. Esas personas eran las que gobernaban la Argentina y las que fijaron la política económica que marcó la segunda mitad de los años 70. ¿Hoy? Al mes y medio, Rodrigo volvió a devaluar. En tanto, las reservas internacionales se desinflaban y pasaban de 1.400 millones de dólares a fines de 1974 a 700 millones en junio del 75. La perspectiva era una inminente cesación de pagos con una deuda externa de más de 10.000 millones de dólares. Cuando el trío Isabel, López Rega, Rodrigo limitó las paritarias a un 38% y luego al 40%, la CGT se plantó y decretó un contundente paro general de 48 horas. Rodrigo habló por televisión pidiendo por favor a la sociedad que acompañara su plan. Hacia el 1 de julio se conoció una cifra aterradora. Desde la muerte de Perón, hacía exactamente un año, habían muerto 433 personas por causas políticas, es decir, más de una por día. 10 días después, finalmente cae López Rega, el hombre más poderoso de la Argentina hasta el momento. Su salida era un triunfo de los líderes sindicales, hartos del titular de Bienestar Social y del favorito de la presidenta. El 21 de julio, Celestino Rodrigo renunció, 2 días después de que López Rega huyera del país. En los 49 días que ejerció como ministro, dejó preparado el terreno para lo que sería la política económica de Martínez de Hoz y la dictadura militar. Uy, la puta madre.
Entre 1975 y 1976, la inflación llegó al 180% en promedio, mientras que el interanual superó el 400%. La presidenta entonces convocó a nuevos ministros de Economía. El último fue Emilio Mondelli, que ya no tenía mucho por hacer. En febrero de 1975 se autorizó al Ministerio de Economía a modificar los tipos de cambio, que ahora quedarían desdoblados. Se fijó el tipo de cambio comercial en peso ley 10 por dólar, el financiero en 15 por dólar y se impuso un tipo de cambio para viajes en el exterior de 21 pesos por dólar. Además, se obligó a liquidar las exportaciones 40% al tipo de cambio comercial y 60% al financiero. Incluso, algunas exportaciones se grabaron con hasta el 64% de los derechos de exportación. El litro de nafta subió 170% y las tarifas de transporte, gas y electricidad alcanzaron aumentos de hasta el 75%. El resultado fue una alta inflación. Las importaciones cayeron 20% y la caída de los salarios fue cercana al 30% en tan solo un año. Entre 1974 y 1976, la pobreza pasó del 6,2% al 31,2% y el desempleo pasó del 3% a casi el 6%. Los primeros 3 meses de 1976, la violencia recrudeció, con numerosos secuestros y atentados. El 24 de marzo de 1976, María Estela Martínez de Perón es trasladada a Neuquén y la Junta de Comandantes toma el poder y designa presidente de la nación al general Jorge Rafael Videla. Rodrigo estuvo preso casi 4 años por cargos referidos a irregularidades en el gobierno de Isabel, mientras que la presidenta finalmente se exilió. A casi 50 años del Rodrigazo, creo que la mayor herencia que tenemos es que trajo a la agenda de la economía cotidiana de los argentinos temas que siguen estando presentes y que siguen teniendo un papel muy importante, por lo menos en materia de preocupación de los argentinos. La inflación es el primero, la idea de que la inflación en 1975 fue arriba del 50% anual y volvió a mantenerse durante 16 años hasta 1991, pero también otros temas como los tarifazos de los servicios públicos, los violentos aumentos en el precio de la nafta y especialmente el dólar como un tema de preocupación de todos los argentinos y casi 50 años después sigue siendo nuestro mayor motivo de desvelo. El Rodrigazo tomó a los argentinos por sorpresa y les mostró que su dinero podía perder un inmenso valor de un día hacia el otro. El dólar fue lo que salvó la economía de algunos. Desde entonces, cada vez más los argentinos deseamos tener dólares en vez de nuestra propia moneda. El primer aviso de una propiedad a la venta en dólares apareció en el Diario de la Nación el 16 de julio de 1977. Parecía raro, muy novedoso. Hoy, hasta vendemos medias en dólares.